buenas noches, gracias por la sintonía. Te quiero leer esto es fuerte. Pero imagínate que sos estudiante, hombre, y que tenés una profesora entrada en años, anciana, que te cae particularmente mal, que te resulta desagradable, que físicamente te parece, no sé, aborrecible. Y te escribe esto, y que tiene alguna relación contigo como profesora. Es tu profesora, tu suerte depende de la nota que te vaya a poner, tu futuro profesional puede depender de eso. Y te escribe esto: ofrecerle amistad a quien pide amor es como solo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared. Alguna cosita te va a picar. A lo mejor hasta te da vergüenza y no le mostrás a nadie. Porque por ahí si contás que sos maricón, o sentís que sos culpable, o que le tiraste alguna señal que entendió mal. Este tipo de cosas les pasa a las mujeres todo el tiempo. En instituciones educativas, en el trabajo, en la oficina, en donde sea. Y lo peor es que nosotros, caballeros, creemos que estamos cortejando. Es el tanteo. El tanteo es libre. Es un delito. Es grave. Y ocurre todos los días. Hoy vamos a hablar de eso. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, les cuento, estoy ya con dos víctimas de acoso. Si querés, presuntas víctimas de acoso, porque en términos estrictamente jurídicos tiene que fallar el juez y decir si el delito se cometió, etcétera, etcétera. Pero primero que nada tengo que decir que son dos mujeres valientes, porque en una sociedad machista, conservadora, cuadrada como la que tenemos, es muy difícil asumir una denuncia y hacerlo públicamente y dar la cara. No es fácil. Les cuento, estoy con Carolina Wolf. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Carolina tiene una denuncia contra un profesor de la Facultad de Medicina, Rodríguez Andersen. Sí. Hoy en el Ministerio Público se ha presentado una solicitud, 3.000 firmas, más de 3.000 firmas, ante el Ministerio Público para que cambien al fiscal que está haciendo la investigación que tiene que eventualmente imputar a este profesional. Sí, así mismo es. Hoy presentaron. Este es un caso que ocurrió hace... En el año 2014. Correcto. Gracias por venir, Carolina, y bueno, por contar, digamos, públicamente de tu caso. Te agradezco mucho. Estoy también con estoy también con Belén Whittinslow, digo bien, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo Bien, estás? muchas Bueno, gracias. Belén, vos habías presentado una denuncia contra un profesor de la Católica que además es miembro del Consejo de la Magistratura, ratificado recientemente. Y jurado enjuiciamiento. Y antes estuvo en el jurado de enjuiciamiento, no, en el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura y eventualmente está en el jurado de enjuiciamiento por el cupo Por el del Consejo Consejo de la Ah, Magistratura. la mierda, O sea que completito. tiene los dos. Completito. Al momento de la denuncia de Belén ejercía los dos cargos. ¿verdad? Estamos Estaba en el hablando Consejo de Kriskovic. Cristian Él es Kriskovic. Cristian Kriskovic. Ok. Bueno, tu abogado, doctor Martín Barba, ya hablamos varias veces contigo, Martín. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo estás? Encantado, Luis. Gracias por el espacio. Bueno, y gracias por la compañía. Y estamos también con la doctora Selva Echeverry. Ella es abogada que está trabajando en una ley por ellas. ¿Qué tal, Selva? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias te va, por venir. Luis? Un placer. Bueno, Selva, me gustaría primero que nada enmarcar jurídicamente el tema del acoso, porque hay como mucha confusión en esto entre lo que es acoso, lo que es coacción sexual. Tenemos un caso muy delicado que afecta a un sacerdote y lo que
y lo que es el flirteo, porque da la impresión de que, bueno, es una sociedad machista, ¿verdad? Y se confunde fácilmente de que, digamos, con la historia del tanteo es libre, resulta que se trata de una persona que está en situación de dependencia, cuya, digamos, cuya reacción al tanteo puede definir su suerte y se considera que eso es normal. ¿Qué es exactamente el acoso? Por un lado, el análisis jurídico de la cuestión siempre te va a traer diferencias supuestas. Yo quisiera un poco también centrarme en lo que son los daños, porque sea cual fuera la experiencia jurídicamente regulada en la cual se ataca la libertad y la autonomía sexual de las personas, es muy normal, y vos hiciste una introducción acá para que justamente la gente pueda colocarse en el lugar de las víctimas, que la sociedad se coloque en el lugar del victimario. Es mucho más sensible la comunidad ante los agresores que ante las víctimas, ¿verdad? Coacción sexual y acoso sexual tienen algo en común. Son hechos punibles contra la autonomía sexual. Y en el caso específico del acoso sexual, tiene que ver con utilizar una posición jerárquica o de ascendencia, ¿verdad?, sobre otro, a fin de conseguir algún tipo de conducta que la otra persona no está dispuesta a aceptar. Lo grave de todo esto es que cuando hablamos de tipos penales siempre estamos hablando de cosas muy frías. Lo que queda detrás de toda esa discusión jurídica es algo que también tenemos que visualizar. Las personas terminan con enormes daños, las personas terminan siendo revictimizadas por la propia sociedad. Vos hiciste acá un alegato a que la gente se sienta un poco empática con estas personas, entendiendo que esta sociedad es sumamente agresiva y que lo primero que hace es entrar en el discurso de responsabilizar a las víctimas, sobre todo en los hechos que tienen que ver con la autonomía sexual. No solamente en ese sentido, sino que a partir del día siguiente su trato con profesores, compañeros, empieza a ya estar minado de una serie de temores, de una serie de cuestionamientos de qué estoy haciendo, hasta dónde tengo que llegar, cómo me tengo que vestir, justamente porque la sociedad empieza a responsabilizarle a ella de que la otra persona haya tomado la decisión de realizar un acto absolutamente lesivo contra esa persona. Lo primero que hacen es buscar cómo la víctima incitó al victimario. Asimismo, te doy un ¿Qué ejemplo. lo hizo incurrir? ¿Cómo un señor honorable, profesor universitario, de familia muy vinculada con la iglesia, incurrió en esta tentación? Inclusive, en 1996 entra por primera vez el tipo penal de abuso sexual en niños. Un tipo penal que fue desarrollándose con el tiempo. En los 90, antes del 96, vos podías encontrar resoluciones de los tribunales diciendo que el niño había participado de su propia victimización con un consentimiento. Tuvieron que hacer trabajos de años para que se entienda que un niño no puede dar un consentimiento sobre un acto sexual porque no está informado ni está formado y desarrollado suficientemente como para entender lo que está consintiendo, entre comillas. Lo mismo pasa dentro de este ámbito. Nosotros tenemos que empezar a sacar el problema a partir de personas muy valientes que van a empezar recibiendo todos los prejuicios de la sociedad hasta que se empiece a entender que esto sí pasa, que no es una cuestión excepcional, que les está pasando a las mujeres en sus trabajos todos los días, que les está pasando a las mujeres en todos los lugares donde tienen relaciones en las que tienen alguna ascendencia alguien sobre ella, ¿verdad? Y que esto es violento y que esto es violencia. Los agresores se justifican de muchas formas. Y cuando empezamos con la aplicación del Código Penal en el 96, yo recuerdo que muchos defensores todavía decían, el problema es que usted no entiende, su señoría, él me buscó. Y estaban hablando de un chiquito de 10 años, de una chiquita de 8, de un chiquito de 12, ¿verdad? Y estaban buscando esa complicidad, solamente que el juez tenía que empezar a tratar de entender la nueva forma de explicar la violencia o de entender la violencia. Lo mismo es lo que tiene que pasar hoy en día con el agravante de que el acoso sexual generalmente se da en relaciones jerárquicas. Es decir, cuando nosotros hacemos una denuncia, lo hacemos contra gente poderosa. Gente poderosa de
cualquier rango de poder, pero siempre hay gente que tiene poder sobre nosotros, para expulsarnos de nuestros trabajos, para expulsarnos de nuestras universidades, para generar toda una campaña que permita que la gente, en lugar de ser empática con la víctima, diga, no, ella seguramente habrá buscado. Vamos a desarrollar más después esto porque en el tema de cómo reacciona la sociedad, tenemos casos acá concretos de estas mujeres que han decidido hacer la denuncia y a la que hoy se les están cerrando las puertas para que vean cómo funciona la solidaridad con los potenciales victimarios o con los presuntos victimarios, si querés, hasta que haya una sentencia judicial. Martín, a ver, cuando se inicia este proceso, digamos, el objetivo no es necesariamente una condena, o sea, no va a terminar 20 años en prisión, No, pero por es supuesto. visualizar una situación que, como bien decía Selva, afecta sobre todo en este caso a tu cliente que se ve seriamente afectada, le ha causado un daño tremendo esta situación. Así mismo. Y el daño no solamente es psicológico o físico que el que ella recibió, ella fue expulsada de la Universidad Católica por atreverse a denunciar a un profesor por el tema del acoso. Ella fue, aparte de expulsada, hoy en día es demandada por el profesor por $450.000 americanos en un juicio civil por daños a su imagen. Esto jamás hubiese sido posible si la Universidad Católica no le investiga con el poder que le está dando a este profesor. Recordemos que el señor Christian Kriskovich es nada más y nada menos que representante de la Universidad Católica ante el Consejo de la Magistratura. Y no solamente de la Universidad Católica, de las universidades privadas. O sea que hoy en día todas las universidades privadas del Paraguay están siendo representadas por este señor. Acusado de acoso sexual. Nosotros somos los, no voy a decir los únicos ni no me voy a jactar, ¿verdad? Pero nosotros hoy tenemos una sentencia firme. Y digo firme porque no puede ser apelada ni por él ni por nosotros. Esto terminó. En el exordio de dicha sentencia está bien claro que el profesor Christian Kriskovich galanteó y cortejó a su alumna. También está bien claro, y te trajimos copia, de que el profesor Kriskovich admitió enviarle los mensajes a la alumna. Eso está firmado por el fiscal que llevó la causa y está firmado por el fiscal general del Estado, ¿verdad? Que si bien es cierto la denuncia fue desestimada, porque recordemos que este señor es juez de jueces. El fiscal o el juez que tiene que llevar esta causa, Eventualmente puede ser juzgado por él. eventualmente, aparte de poder ser juzgado, puede no ser incluido en una nueva terna. Claro. Y estaría trabajando en contra de sus propios intereses y los de su familia, para que veas el colmo a cual llegamos. Quiero hacer acá un pequeño paréntesis en homenaje y en honor a un gran abogado de la Universidad Católica, el doctor Antonio Telechea Solís. El doctor Antonio Telechea Solís en su momento fue nombrado presidente de la Comisión Interventora de la Universidad Católica y fue el que tuvo a su cargo la investigación del sumario administrativo del doctor Kriskovich. El doctor Telechea Solís le suspendió a Kriskovich como profesor de la Universidad Católica mientras duraba el sumario, precisamente para que él no pueda ejercer ningún tipo de poder contra las personas que tenían que investigar. Al día siguiente, su socio en el estudio jurídico donde él trabaja, el estudio jurídico del doctor Marcelino Gauto, acá está la nota, cambia el estatus de suspendido a con permiso, porque al estar el suspendido tenía que dejar el cargo en el Consejo de la Magistratura. Porque dejaba de ser representante de la Universidad Católica y de las universidades privadas. Asimismo, cuando le suspende Telechea, lleva la firma de 5 miembros de la Comisión Interventora y del presidente. Al día siguiente o 1 o 2 días después, solamente de su socio del estudio jurídico, en ese momento el abogado César Rufinelli, secretario general de la Universidad Católica. Por eso él pudo continuar como miembro del Consejo y presionar como presionó, entre comillas, porque no sé qué consiguió, porque la sentencia es bien clara, galantea y corteja a su alumna. ¿Qué hizo el doctor Telechea? Se inhibió de la causa y se apartó de la causa. Y una compañera de clase de Kriskovich que enseña en la Católica es la que le juzgó y le terminó absolviendo. Quiero también dejar en claro que Kriskovich fue primero absuelto en la Universidad Católica antes que en la Fiscalía. O sea, la Universidad Católica no quiso peritar los mensajes. Hoy el celular sigue a disposición de la Universidad Católica. Si es que lo quieren auditar, nosotros ponemos un perito de parte y que ellos pongan otro.
porque ese profesor no puede continuar en ese cargo, porque estaríamos llegando al colmo de que hoy en día un profesor puede galantear y cortejar a su alumna, puede enviar 1.600 mensajes amorales, como son los que envía, y continuar en el cargo, porque eso no es acoso. Porque hoy los fiscales de la causa inventaron una nueva figura jurídica para no imputarlo por acoso, diciendo, ah, no, esto no es acoso, esto es galanteo y cortejo. Y como el galanteo y cortejo no está tipificado en el Código Penal, vamos a desestimar la causa. Tengo que hacer la pausa y después vamos a hablar ya de los dos casos que tenemos que, yo no es que quiera entrar en los detalles, hurgar en los detalles, porque parecería una cuestión morbosa, pero son claros ejemplos de cómo funciona esto a diario. Por eso es que, ya que ustedes tienen el coraje de contarlo, voy a pedir revisar otra vez esta historia. Y sobre todo ese fallo que es terrible, este fallo de la justicia, porque estamos hablando de personas cuya suerte, y de hecho le ha pasado a ella, dependía de esa persona. Y esa persona la cortejaba, según el fallo de la justicia, ¿verdad? La cortejaba. Y el cortejo tenía este tipo de imágenes. ¿Podés hacerme un primer plano de esto? Estos son los mensajes que le llegaba a esta joven. Este es, sobre todo abajo, ahí, un poquito más abajo si podés ir. Ahí, que viene con figura y todo. Lean esto. Esto es el cortejo de un profesor universitario de la Iglesia Católica, que hoy es miembro del Consejo de la Magistratura y como representante del Consejo de la Magistratura está en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto, señores, tiene el sello de impunidad de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Bueno, tengo que agradecer a la gente que por supuesto respalda comercialmente el programa, porque si no, hacer este tipo de programa no es fácil. En Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado, porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus mini cargas de 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Enseguida voy a ir con la historia que involucra a Kriskovic. Quiero recordar ahora un poco, Belén, en tu caso, perdón, me confundo yo acá. Carolina, vos estás en la facultad, o estabas, mejor dicho, en la sucursal de la Facultad de Medicina en Santa Rosa de la Guaraguay. El profesor Rodríguez Andersen estaba a cargo, digamos, de alguna manera del grupo de profesores de la sucursal. Él estaba como un profesor de 2 materias, bioestadística y epidemiología. Ok. Vos viniste a Asunción porque se iba a presentar un seminario, ¿era? Pasa que para que vos puedas pasar su materia tenés que hacer sí o sí un trabajo de investigación. Correcto. Entonces, una vez que vos terminas tu trabajo de investigación tenés que presentar a un congreso. Si no haces eso, no pasás. Entonces, como yo estaba como delegada en mi curso y vine a gestionar también libros para unas compañeras del INDI, ¿verdad? Entonces, él me dice, de verdad, que va a haber un congreso en el Hospital de Clínicas y me dice para que yo participe, así para que yo pueda tener experiencia de cómo funciona y para que yo pueda después explicarles a mis compañeros de cómo uno defiende en el Congreso, ¿verdad? Bueno, y esa fue la idea, ¿verdad? Entonces yo me fui al Congreso. ¿Vos viniste hasta Asunción? Sí. ¿Dónde te quedaste acá? En San Lorenzo. En San Lorenzo, Sí. Okay. ¿En la casa de un amigo? En la casa de mi novio me quedé. Del novio, ok. Sí. Ya. Después de eso, o sea, me fui al Congreso y a partir de ahí me dice, cuando se termina, él me dice que me va a acompañar a mi domicilio, ¿verdad? Hasta ese momento él se había comportado Todo bien, solo como ¿no? profesor. Espectacular, es espectacular. Y él me dice, te voy a acompañar porque ese día estaba lloviendo también, ¿verdad? Entonces, me subo al vehículo
Y ¿A su auto? Primero nos subimos en un taxi porque él me dice que tiene que retirar su vehículo donde mandó a hacer mantenimiento, ¿verdad? Ok. Después me dice si yo conozco la Universidad Nacional de Asunción. Y yo le digo que lo que yo conozco es el rectorado de la UNA porque ahí vos gestionas tus documentos antes de rendir. Y empezamos a recorrer cuando ya habíamos retirado su vehículo, ¿verdad? Y me dice, mira, acá tenés la Católica, acá tenés la Facultad de Derecho, tenés la Facultad de Ingeniería. ¿Esto era qué hora más o menos? Era aproximadamente, ya entró ya el sol, Ajá. me acuerdo. En bien. la tarde, Sí, tarde en la noche. tarde, sí. Ok. Me dice él que cualquier problema que vos tengas, vos podés acudir nomás a tu facultad. Si vos tenés, si vos querés para tu casa, si vos tenés un problema judicial, vos podés acudir nomás, ¿verdad? A los compañeros, porque supuestamente somos todos compañeros, ¿verdad? Según él. De repente él estaciona al costado de una plantación de caña de azúcar y me dice él que le duele su cuello, su espalda, y pasa en la parte de atrás del vehículo y me dice, Carolina, pasa para acá atrás, ¿verdad? Y ahí yo me doy cuenta de la situación y cuando miro de reojo yo me doy cuenta que él se estaba tocando sus partes íntimas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me viene en mi mente es mi familia. Agarro mi celular y le muestro, ella es mi mamá, él es mi papá, mi perro, mi gato, todo, ¿verdad? Y trato de hacer pasar la situación y le digo para Buscaste que... neutralizar la Sí. situación. Le digo que por favor me acerque porque ya era de noche, ¿verdad? Y ahí él se sube en el vehículo adelante como si nada pasó, ¿verdad? Pone en marcha el vehículo y yo le digo que me baje en San Lorenzo frente al Supermercado de España. Nos vamos y él estaciona y me dice que le parezco muy linda, que él se gusta de mí, que él quiere tener algo conmigo, que él puede llegar por mí en mi casa. Yo le digo que no, que yo tengo novio, pero él me dice, si me das un beso, nadie no se va a enterar, ¿qué es lo que te cuesta un beso, verdad? Y ahí él me agarra de mi cuello y me estira. Y yo le agarro de su brazo y nos empezamos a estironear, ¿verdad? Y cuando le digo, profesor, soltame porque me está ahorcando, él me suelta. Ahí yo me bajo. Después de unos días yo hablo con el representante, con el consejero estudiantil de mi facultad, cuando eso él era alumno, que es el doctor Sergio Villacenti, ahora ya es doctor. Y yo le cuento lo que me pasó. Y él me dice que no hable, que si yo quiero hacer una denuncia, que yo me iba a enfrentar con gente muy poderosa y que iba a perder mi carrera, ¿verdad? Y me dice él, lo que yo puedo hacer es, como él es mi amigo, voy a decirle que no vuelva a suceder esto. Y es cierto, nunca más me hizo él a mí, yo no hice la denuncia tampoco, ¿verdad? Pero después de mucho tiempo yo me entero que él acosó a otra compañera. Y fue cuando yo me decidí a hacer la denuncia, porque si no hice antes la denuncia, le pasó a mi compañera lo mismo. En el caso de ella, él, por ejemplo, le besó a ella. A la fuerza. A la fuerza le besó. Entonces dije, bueno, basta, esto tiene que parar. Esto de alguna manera no importa. Yo soy consciente frente a qué personas yo me estoy enfrentando. Soy consciente de eso, pero esto tiene que parar. Yo no me sentía bien, me sentí culpable por no haber hecho la denuncia. Y cuando lo hice, y las personas muchas veces me dicen, mira lo que te pasó, ¿verdad? Mira lo que vos estás pasando por muchas situaciones, ahora estás buscando tu facultad. Pero la satisfacción de haber hablado, de no callarme más, eso es mucho más grande de que tener que dejar de ir por un tiempito en la facultad. ¿A quién le contaste primero de tu familia? A mi mamá. ¿Cómo reaccionó? Yo le conté a ella, pero no detalladamente.
Yo le dije nomás que el profesor se quiso pasar conmigo y hasta ahí nomás. Después, cuando una vez yo hablé en la tele, ¿verdad? Ella ahí, Se enteró de los detalles. De todo, ¿verdad? De todo lo que pasó. Ella, ahora mismo, en mi ciudad, en Santa Rosa, en la Guaragú, ya le dice a las señoras, ¿verdad? Que si este doctor vuelve a la facultad, que ellos se van a manifestar y que no le van a dejar entrar, ¿verdad? Y gracias a Dios hay gente que no es que se ponen, eso es lo que no quiero, que la gente se ponga en mi lugar, sino lo que quiero es que la gente me vea como una hija, como parte de una familia, y que esto le puede suceder a sus hijos, a sus hijas. Entonces ellas mismas se van en mi casa, ¿verdad? Y le dicen a mi mamá, cualquier cosa, nosotros estamos. Hay varias historias después de lo que ocurrió, después de la denuncia, de cómo actuaron algunos de los colegas del doctor, que creo que es muy importante porque es cómo reacciona la sociedad. Lo que decía hace rato Selva, se genera empatía con el presunto victimario antes que con la víctima, y eso tiene que ver con esas hilachas contraculturales machistas que tenemos, lamentablemente. Me gustaría, Selva, que me cuentes un poco cuándo comienza esto con... perdón, Belén, yo estoy hoy totalmente perdido con los nombres. Contame, Belén, por favor, ¿cuándo comienza este tema con Kriskovic? En el 2013. 2013. ¿Él era tu profesor de...? Sucesiones. Sucesión. Él era profesor de sucesiones, de Facultad de Derecho. obligaciones y sí, hechos y actos. ¿Él era de sucesiones? Sucesiones, obligaciones y ok. hechos y actos. Ya. Y estudiando jurídico, tres materias. Ya. ¿Hacía cuánto que era Lo tu que pasa profesor? es que no tenemos que olvidar es que él es representante de la Universidad Católica, o sea, él es una autoridad en la Universidad Sí, Católica, claro. no es cualquier docente. No, por supuesto, no es. Ahora, ¿cuál era la relación que ustedes tenían de alumno-profesor? ¿Cómo vos estabas, digamos, en algún trabajo especial? ¿Tenías algún vínculo, digamos, más estrecho con él? No, ¿No? o sea, no. ¿Cuándo comienza esto? En la clase, o sea, todo el mundo se da cuenta que él conmigo era distinto, me empezaba a hacer chistes, se dirigía a mí de una forma diferente. Y es lo que queremos O llegar. sea, te coqueteaba, digamos. Claro, o sea, después, o sea, al principio era más respetuoso, digamos, nunca, lo mismo que ella, nunca avanzó tanto, por así decirte, hasta que después de un tiempo, perdón, yo me renulo en eso, después no, de no un te preocupes, tiempo, vos o sea, contame la medida que sí, puedas. llegó noviembre, diciembre del 2013 más o menos, y ya era, vamos a salir a tomar algo al bolse, a tomar unas caipiriñas y no sé qué cosa, y ahí basta, yo le corté el chorro, no, ¿verdad? Y viajé, y cuando vuelvo, rindo unas materias, todo, y lo encuentro a él, y ahí salta este tema de las notas de la Católica, y él me dice, le hablo, ¿verdad? No, yo no tengo nada que ver, yo no compré, y me dice, no, sí, tranquila, vos no digas nada, acá está justo esto. No le hagas caso a nadie más, vos haces solo lo que yo te digo y no vas a tener ningún problema. Y yo le digo, yo sé que no tengo ningún problema si yo a todo el mundo, yo jamás en mi vida compré una sola nota, no tengo por qué, tengo un buen promedio. No necesitaba de la ayuda de él. Y ahí es donde entramos a eso de seguirle el juego de los mensajes. ¿Y por qué? Porque yo como alumna de Derecho sé que es mi palabra contra la de él. ¿Y qué tengo que hacer? Demostrar cómo, con pruebas. Después de que vos por decirlo así en términos muy simples, le cortaste el chorro, allí apareces vos entre los que supuestamente compró la nota. Te voy a explicar porque acá están los mensajes. Sí. Este profesor, cuando empieza a tirarle a ella los mensajes, como no consigue nada de ella, y voy a darte unos cuantos mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿por qué me tenés miedo? Uno de los mensajes del 22/8 del 2014 a las 18 horas 47 minutos y 28 segundos. Todo esto se podía haber auditado en sede penal, ellos no quisieron. En esta demanda civil que ahora le hacen a ella, nosotros ofrecemos el celular para demostrar y estamos pidiendo, y ahora sí va a salir a la luz porque acá no puede negarse nadie a que esto sea una prueba. Acá dice, por ejemplo, el sexo, le dice Luis. Mira, fíjate, esto es una transcripción de los mensajes. Sexo, mira, no, le dice ella. Ah, perdón, le dice él. Borraque todos los mensajes. Le dice él. Él, acá tenés, mira. Ah. ¿Entendés?
Y acá está su número de celular. Esta es la contestación, nada más y nada menos que del estudio jurídico del doctor Amelio Calonga Arce, un profesor de profesores. Esta es la contestación que nosotros estamos haciendo en el juicio civil, donde volvemos a colocar todos los mensajes que este profesor le hizo a la alumna para que sean auditados y peritados. En ese juicio donde él pide los $450.000 de indemnización por daño a su moral, en virtud a que fue sobreseído, no de sobreseído, se desestimó la causa en sede de la Fiscalía. Pero hay algo que no hay que olvidar, Luis. En la Fiscalía, en el exordio, se deja bien claro que el profesor galanteó y cortejó a su alumna. Y es ahí donde yo le quiero preguntar a las autoridades de la Universidad Católica. Hoy en día un profesor de la Universidad Católica puede cortejar y galantear a su alumna, estando ello demostrado en un juicio penal que está terminado. También le pregunto a las autoridades de la Universidad Católica si un profesor puede enviar 1.600 mensajes a su alumna, como acá te constan, y admitir los mensajes, porque está admitido en la carpeta fiscal. Claro, él no niega que todos Él no los mensajes niega, son reales. jamás. Es más, la Fiscalía dice que no hace falta peritar el celular de Kriskovich, ya que él admite los mensajes. Acá está, bien claro. Él admite estos mensajes, ¿verdad? Acá está la firma de la Fiscalía, ¿verdad? Acá está la desconvocatoria a la pericia del celular. Se desconvoca. Primero el fiscal Fabián Centurión pide que se haga la pericia del celular. Jura el perito de Kriskovich, jura el perito de la Fiscalía, y cuando va a jurar nuestro perito, y se dieron cuenta que íbamos a demostrar este perverso actuar del profesor, desconvocan la pericia, y la pericia no se realiza. ¿Y qué dice el fiscal? Ah, no, esto no es un acoso, esto es un galanteo y un cortejo. Tengo que hacer la otra pausa. Voy a ir a este otro. ¿Cómo era? Cortejo y galanteo. Cortejo y galanteo. No lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Este cuadrito de acá arriba. Si podemos hacer un primer plano. Esto le envía un profesor de la Universidad Católica a su estudiante. Cortejo y galanteo. Imagínate que es tu hija la que recibe este mensaje de un profesor. ¿Cómo reaccionarías? Pausa, ya volvemos. Bueno, Selva, ¿cómo se puede ir contrarrestando esto? Yo sé que están trabajando en varios proyectos de ley, pero ¿se puede con una ley? Porque a mí lo que me asusta, obviamente tiene que haber gente presa, digamos, si comete delitos, ¿verdad? Pero además tiene que haber una sanción social. O sea, si esta persona no es repudiada por la gente, no siente el repudio de la gente, va a volver a ocurrir, ¿verdad? Porque hay como una suerte de perdón, de amnistía social, y en este caso es una institución que tiene una influencia tremenda como la Iglesia Católica. Unos amigos de Barrio Obrero solían levantar carteles que decían: no hay paz si no hay justicia. Y me parece que la impunidad que se demuestra, porque vos me decís, no hay leyes, artículo 133, Código Penal, dispone sanciones para ese tipo de acciones, cursa todos los procesos institucionales, sale absolutamente impune, y es el único caso que llega al sistema de justicia, porque por cada uno hay muchos más que refrendan esa sensación de absoluta impunidad. Por eso se anima a hacer esas cosas tan abiertamente una persona, ¿verdad? No hay paz sin justicia. Es que la comunidad se tiene que levantar cada vez que a alguna de las personas que están en esa sociedad, alguien ejerciendo de una manera absolutamente arbitraria su poder, le ataca de esta manera y le deja totalmente indefensa. Porque imagínate, en este momento Belén está haciendo una defensa para no pagar 450.000 millones de dólares. Estoy diciendo una pavada, porque para mí 450.000 dólares es lo mismo que 450.000 millones de dólares. Es mucha plata nomás. Yo ni 2.500 millones de guaraníes es lo que no este entra profesor está en mi pretendiendo. calculadora ese cero. Es muchísima plata, es algo absurdo, es algo ejemplificador y pedagógico. Le está diciendo a todas y cada una. Nunca más vayan a denunciar. Esta sociedad le está diciendo a todas y cada una de las personas que son victimizadas:
muchísimo dinero. Van a encima otra vez pedirte. Si es que vos te animás y valientemente te vas a llevar algo que no solamente es para protegerte vos, es para protegerle a tus compañeros. Además de eso, el tema de la solidaridad. Conseguir testigos incluso en estas causas es absolutamente imposible muchas veces, porque los testigos tiemblan ante la amenaza de las mismas acciones porque son personas con poder. Entonces estamos hablando de toda una fila de protección en la que están amparadas este tipo de figuras, este tipo de personajes, ¿verdad? Y te llevo al ámbito laboral. ¿Cuántos hombres y mujeres defienden a sus compañeras ante el acoso? ¿Y cuántos dicen, no, yo no me meto porque acá yo pierdo y mi familia pierde? Todas sus posibilidades de seguir comiendo todos los días por mi salario. Porque voy a perder mi salario. En esas circunstancias tiene que constituirse una fuerza social también de soporte a las víctimas. Y tenemos que indignarnos con este tipo de actos, no entrar en las campañas de justificación que ellos hacen tan bien y con tantos recursos que tienen a mano. Y aparte cuando la impunidad se genera a partir de la institución, porque en el caso de Kriskovic, juró, la Universidad Católica le mantuvo a él como representante, el Parlamento le tomó juramento como miembro del Consejo de la Magistratura. Existe una palabra que ha perdido valor en una sociedad... Como segundo periodo, Luis. Para su segundo periodo. Algunas palabras que van perdiendo valor en una sociedad tan hipócrita como la nuestra, pero existe algo que se llama el decoro. Aún si el fallo judicial resulta adverso, pero después de ver estos mensajes, una persona que envió estos mensajes a una alumna, así fuera solamente una jovencita, ¿cuántos años tenés vos? Ahora 27. Bueno, a una jovencita de esa edad, aunque no fuera su alumna, por una cuestión de decoro, después de que eso se hace público, no puede jurar ante una institución tan importante. No, al hombre le mantuvieron como representante y encima no es de cualquier institución. Discúlpame. De la Iglesia Católica. Luis, quiero interferirte un momento para dejar en claro que la Iglesia Católica, nosotros hemos enviado notas a la SEP, específicamente al señor Edmundo Valenzuela, entregándole copias de la resolución fiscal donde queda claro que el profesor galantea y corteja a su alumna y que una universidad católica que está usando el nombre de la palabra católica, ella pagó su cuota para ser educada conforme a los dogmas de la iglesia, no para ser educada con un profesor que te galantea y te corteja, ¿verdad? Y ellos le mantienen en el cargo. Pregunto yo, ¿cómo nosotros, estudio jurídico, vamos a litigar en igualdad de condiciones hoy con esa demanda multimillonaria si el que inicia la demanda, en este caso el doctor Kriskovic, es juez de jueces? Él es el que le pone en terna a la jueza que hoy tiene la causa, que casualmente es una jueza que ustedes recordarán de un caso de no hace mucho tiempo, que fue la peor calificada, la que menos puntaje tenía, y si no me equivoco tenía más de 10-1. Igual fue nombrada jueza. Bueno, hoy tiene que pagar eso seguramente, ¿verdad? Ojalá no sea así, ojalá obre conforme a derecho. Pero yo pregunto, ¿cómo voy a litigar en igualdad de condiciones con el patrón de la jueza? Porque ese es el cargo que ostenta este señor y que la universidad le da. Porque si la universidad lo saca del cargo, ahí sí nosotros vamos a poder litigar en igualdad de condiciones. O si él renuncia mientras dura este juicio que él inició. Entonces ahí sí va a ser un caballero y va a demostrar su honestidad si es que la tiene, ¿verdad? Porque si no, estamos litigando en desigualdad de condiciones. Él tiene 25 jugadores y nosotros 2. Sí, y ninguno de los dos el arquero, ¿eh? Quiero ir otra vez, Carol, ahora a tu caso. Después de que vos haces la denuncia, ¿cuál es tu situación? Porque hoy no estás siguiendo ya la carrera, ¿no? No quiero utilizar la palabra que dejé. Estoy en paro obligadamente. En un momento dado voy a volver cuando mi facultad tome en serio también esta situación. Quiero volver cuando vea un documento en donde diga Gustavo Rodríguez Andersen es expulsado de la facultad de la Universidad Nacional de Asunción. Ese día yo vuelvo en la Facultad de Medicina. Para que yo pueda estar segura, no solo yo, para tener esa certeza de que mis compañeras no van a volver a pasar por esta misma situación. Porque él
O sea, nosotros durante el cursillo ya escuchábamos quién era Rodríguez Andersen. Y durante sus clases te salía con semejantes cosas como, por ejemplo, a mí me decía, si tu jefe te dice que te pongas de 4, es porque de 4 te vas a poner, Carolina. O cuando me preguntaba algo y yo me congelaba y me decía, sos una burra, sos una imbécil, idiota. Claro, si sos mujer. Y bueno, con respecto a la denuncia, ahora mismo, hasta mañana, el fiscal general del Estado tiene tiempo para ratificarse o rectificarse. Estamos esperando, nos estamos moviendo. Por más que ellos estén con las chicanerías ahí, eso para mí es algo grandioso. ¿Por qué te digo? Para que la gente se dé cuenta de cómo está funcionando la justicia, que en realidad tendría que llamarse injusticia, a que nosotras nos estamos exponiendo y que este es el momento de decir basta. Y mañana el fiscal tiene que rectificarse o rectificarse. Claro, en este caso, en la cuestión jurídica, nomás para recordar rápidamente, en ese caso en particular que el fiscal había dicho que se extinguió la causa porque habían pasado 6 meses y se basaban ellos en lo que decía en un libro el doctor Casañas Levy, que fue fiscal en su momento. El propio Casañas Levy explicó que hicieron una interpretación antojadiza y agarrada de los pelos de lo que dice el texto de su libro, porque se trata de una acción penal pública, por lo tanto no se extinguió. En tal caso se extinguió el plazo que vos tenías para hacer una acción civil. Sí. Pero la acción penal pública continúa, o sea, el fiscal está obligado a presentar la acusación como corresponde, de acuerdo con los elementos que tenga, por supuesto, en el caso. La situación tan particular que vivieron, ¿es tu palabra contra la de él o hay testigos? Él aceptó. Hay un documento en donde dice que él sí me acosó. Ah, él reconoce. Sí, él reconoce. El fiscal le imputa cuando, después de que se tiene todo el resultado del test victimológico, le imputa. Luego él acepta que él me acosó. Luego el fiscal le acusa y en el día de la audiencia, el abogado defensor Rodríguez Andersen dice que yo no presenté la denuncia A tiempo. a tiempo, ¿verdad? Y ahí el fiscal dice sí. Y recuerdo bien las palabras que él dijo, que yo no debería de dudar de la justicia y que yo tendría que haber hecho esa denuncia a tiempo. O sea, ¿dónde él va a saber qué ocurre en mi mente en ese momento? Qué brillante el fiscal, ¿verdad? La culpa es de la víctima que se tomó tanto tiempo en poder superar la situación de crisis, de trauma, el shock que supone el acoso. Tengo que hacer ¿Cuánto me queda? ¿Tengo todavía tiempo? ¿Ah? ¿Tengo que hacer la pausa? Perdón, me pasé todo hace rato, parece. Breve pausa, enseguida venimos con la última parte del programa. Por Antigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus mini cargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos de tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, quiero mostrar algunos de los... A ver si tengo acá la cantidad de mensajes del caso de Kriskovic. Que por cierto me decías, ¿cuándo habló el rector de la UCA? El rector de Narciso Velázquez, ¿verdad? Sí. Narciso Velázquez en última hora, hace 2 o 3 días, declaró que Belén nunca denunció en la Católica nada. Y este señor ¿Y el sumario por qué lo hicieron? Y por lo visto no está enterado, ¿verdad? El sumario se hizo, Telechea lo suspendió, Rufinelli lo volvió a poner con permiso, lo absolvieron antes que en el Ministerio Público, no esperaron que el Ministerio Público se expida. El mismo perito informático de Kriskovic declaró en ese sumario que no le realizó la pericia al celular de Kriskovic. Todo lo que yo diga, Luis, tengo documentos. Si a la Católica le interesa aclarar este punto, y en esto quiero dirigirme al alumnado de la Universidad Católica, hagan defender su derecho. Yo como abogado, Belén como una persona que fue acosada, ya hicimos lo nuestro. Ella denunció y yo tengo hoy jurídicamente una sentencia que dice
que el profesor de la Universidad Católica galantea y corteja a su alumna. Aceptó el envío de 1.600 mensajes. ¿Qué van a esperar ustedes, alumnos de la Universidad Católica? ¿Que se le viola a una compañera o a un compañero? Porque esta gente yo espero cualquier cosa. Así que hagan valer sus derechos. En la universidad le están mintiendo. Yo me puse en contacto, se pusieron en contacto conmigo gente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica. Le entregué copia de todo. Ellos ya tienen, pueden ponerse en contacto con miembros del Centro de Estudiantes. Tienen copia de todo. Las autoridades de la Universidad Católica les están engañando. Están cuidando un cupo de poder que es el señor Kriskovich, porque si lo llegan a expulsar por lo que cometió, se quedan sin que quien los proteja en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué te dicen quiénes eran tus compañeros, Belén? Nada, algunos me pidieron perdón por no apoyarme en ese momento, pero que tenían miedo, algunos querían cargos. Y yo les entiendo, en el sentido de que, bueno, les da miedo toda la estructura, yo también tuve miedo, solo que después yo dije, basta, o sea, hasta acá llegué. Y lo que más me dolió es que yo soy católica, apostólica romana, y a mí me duele que se estén escondiendo atrás de la iglesia y que hagan todas estas asquerosidades en nombre de Dios. Entonces yo dije, basta, yo creo que, viste que cada uno carga su mochila, yo creo que Dios me puso esto para hacer justicia y yo no le tengo miedo a esta gente. O sea, de verdad, acá yo demostré, yo que denuncié los mensajes, hoy en día tengo una resolución firme que vio que yo no mentí y que esos mensajes están. Entonces le pido a la Universidad Católica que hable y que no sea, que a mí no me va a amedrentar con esos, sacan comunicados absurdos, violentos contra mi persona, que hagan lo que quieran. Yo les voy a demostrar en todas las instancias que yo no estoy mintiendo y esto. Haceme uno. Este es parte nomás. ¿Cuántos fueron los mensajes? 1.600 mensajes aproximadamente. O sea, ¿cómo era? Cortejo y galanteo. Cortejo y galanteo. Le En tres meses, dedica Luis. mucho tiempo al En cortejo tres y meses, galanteo. en 3 meses, Luis. Y mensajes de madrugada, mensajes a la mañana, a la siesta, a la tarde, a la noche. ¿Verdad? Y hablamos de un profesor casado y con hijos. Bueno, Es nada más que hermano de sangre consanguíneo del embajador en el Vaticano. Yo sé que el hermano no tiene la culpa, ¿verdad? Pero acá la iglesia está encubriendo a gente que realmente tiene un poder y lo está ejerciendo contra una alumna, en este caso exalumna. Quiero dejar también en claro que la Universidad Católica, al meterla a ella en la bolsa de compranotas, tenía 41 alumnos que fueron expulsados por compranotas. Ahí le metieron a Belén. 40 alumnos le pidieron perdón a la Universidad Católica porque era la única forma de poder entrar en otra universidad. Belén es la única alumna que no le pidió perdón a la Universidad Católica y dijo, me voy a juicio oral a demostrar que soy inocente. El juicio oral, el bendito juicio oral, está tirado en un depósito en el tribunal. o sea, Ni siquiera ¿nunca se hizo? No, nunca se elevó la causa a juicio oral todavía, no se hizo la audiencia preliminar, porque saben que voy a pedir la pericia de ese celular para demostrar que ella no compró ninguna nota y que Kriskovich le metió en esto. Como la fiscalía no me dio, yo tengo una oportunidad procesal de pedir. ¿Quién generó el informe sobre los alumnos que supuestamente compraron notas? Ellos mismos, la Universidad Católica le tiró toda la fiscalía y no permitió jamás, pero jamás, que se audite su CPU. Ellos, por ejemplo, decían, fulano, mengano y sultano compró notas. Ahí le metieron a Belén, no enseguida, un mes después que Belén denuncia esto. Ahí ella le meten como compranota. Y Belén es imputada en un segundo paquete, donde Belén está sola, cuando Kriskovich sale su desestimación, al día siguiente le imputan, un día después. Ya cuando había explotado el tema de compranota hacía un año. Pero igual yo le dije a Belén, vamos a juicio oral, Belén, vamos a demostrar que no compraste ninguna nota. Hoy Belén, las 3 notas que le acusan de haber comprado en la facultad donde está Belén, sacó 5 felicitados en una y 5 en la otra, que eran sus últimas 3 materias. Y hasta ahora, ¿cuál es la situación? ¿No te permiten entrar a ninguna... No te aceptan ninguna, no te admiten ninguna universidad? Una universidad le permitió entrar y le falta solamente su tesis para poder recibirse, que en 15 días la tiene. Todas las otras universidades del Paraguay, obvio los nombres, le decían, anda a pedirle perdón a la Católica, tráeme tu criterio de oportunidad, esa se llama la figura procesal, y yo te voy a tomar. O sea que se agremiaron. Y acá quiero contarte algo, Luis, anecdótico. La Santa Inquisición. Sí, pero te quiero contar algo anecdótico que nos pasó. Cuando hacemos esta denuncia de acoso en la Universidad Católica, como no nos prestaban la atención debida, nos vamos a hacer la denuncia en la CONES, que es la Comisión Nacional de Universidades, Sí. ¿verdad? Bueno,
El rector en ese momento era Givou de la Católica. Sí. ¿Qué encontramos en la CONE? Que el presidente de la CONE, que iba a estudiar nuestra denuncia, era el rector de la Católica. O sea, él se iba a autoestudiar a él mismo. O sea, a este punto llegamos de donde estamos hoy en esta sociedad, manos arriba con esta gente que acapara todo el poder en nombre de la iglesia y no permite que se investigue nada y que se llegue a sancionar a los culpables. Al contrario, se le premia con que vuelva a hacer el recuto. Para ir cerrando, Selva, esta historia de el cortejo y ¿cómo era? Galanteo. Galanteo. Yo sé que en otros países jamás se puede hablar de una figura así cuando se trata de una persona que está en situación de dependencia de cualquier forma. O sea, cuando hay una relación de poder del que galantea o coquetea. No existe esa figura. No existe esa figura. Esa figura no existe. Ahí lo que hacen es tratar de minimizar algo que es acoso sexual. Pero tratan de minimizar poniéndole nombres, usando eufemismos no jurídicos, como para desviar la atención de la figura penal. Pero, más allá de lo que digan o no digan, eso es acoso sexual. Cortejar es perseguir sexualmente a alguien que está en una relación de dependencia y que no tiene condiciones para decir no, sin que venga sobre ella sanciones. ¿O estás ahora como egresada de la Católica Belén? No. Es más, los docentes sacan un comunicado en contra mío, pero por supuesto no firman porque me parece que es tirar la piedra y esconder la ¿Alguna vez mano. viste un comunicado de apoyo a una persona sin firma? La Comisión de Profesores de la Universidad Católica publicó por todos los diarios del Paraguay una nota de apoyo a su colega, al profesor Cristian Kriskovich. La nota no está firmada por nadie. Nadie se animó a poner su nombre. Tiene un sello que dice Comisión de Profesores de la Universidad Católica, ¿verdad? Nadie se animó a poner su nombre, pero evidentemente fueron coaccionados. Me imagino, porque si no, si yo quiero apoyar algo, voy a firmar con gusto y voy a sellar, ¿verdad? Esto nadie firmó y publicaron a los cuatro vientos el apoyo. Bueno, en tu caso, Carl, por lo menos algunos médicos creo que se pronunciaron en contra de Rodríguez Andersen, ¿verdad? ¿Algún apoyo hubo? Sí, pero hubo antes también, así como hicieron con Belén, pero ellos sí firmaron apoyándole a Rodríguez Andersen. Ah, directamente confirma. Sí. Todo lo que consiguieron algún curro gracias a Rodríguez Claro. Andersen. O sea, hay que entender, ¿verdad?, que Rodríguez Andersen es el que te aprueba tu tesis o te recibís de doctor porque querés ser profesor doctor y por sus manos tiene que pasar. Y les entiendo a esas personas que firmaron ahí, o sea, demasiado bien se entiende. Para mí es devolverle el favor nomás a él, ¿verdad? Pero después las profesoras, las egresadas, hicieron un comunicado en donde ellas firmaron también pidiendo la expulsión del doctor Rodríguez Andersen. ¿Cómo reaccionaron tus padres ante esto? Mi papá es una persona maravillosa. En Santa Rosa Laboral, fue uno de los primeros colonizadores. Él peleó para que se construya la escuela, el colegio y muchas instituciones. Y yo entré en esa escuela, en ese colegio. Él me dijo, mira, Gerardo, si vos perdés 2, 3 años, no importa. Porque si vos no le decís basta a esta gente, ellos van a seguir. Y es cierto, si no paramos ahora, nosotros vamos a ser violadas frente a nuestros compañeros. Se me fue el tiempo, yo les agradezco muchísimo. Yo creo que esto es fundamental. Cuando nosotros hablamos de construir democracia, señores, esta es una cuestión básica, básica. No existe el cortejo, Son unos hijos de puta. Y alguno tiene que terminar preso. Nos encontramos el próximo martes. Gracias. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.